Realmente soy incapaz, Padre, mas te suplico que tomes esos panes y peces y los multipliques para bendecir a muchos, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Mateo capítulo 14, versículos 15 al 21, amados hermanos. Mateo 14, versículos 15 al 21, dice la Biblia, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, aleluya, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Milagro en el desierto. Gloria al Señor. A través de la historia, queridos hermanos y hermanas, ha habido personas que han sobresalido en algunas áreas, han realizado actividades sobresalientes en muchos ámbitos: ámbito deportivo, ámbito político, ámbito de la ciencia, etcétera. Actividades que nadie más ha hecho. 1954 surgió la idea de escribir un libro, un registro que tuviera todos los hechos sobresalientes, los récords que se habían batido en todo el mundo. Se le llamó Guinness World Records. Y hay varios récords, casi innumerables diría yo. Por ejemplo, el de la escaladora mexicana Viridiana Álvarez subió las 3 montañas más altas del mundo en un espacio histórico, 1 año y 364 días. Otro ejemplo, ¿quién no ha escuchado de Pelé? Edson Orantes do Nascimento, conocido como Pelé. Le llamaron el rey del fútbol. Ganó lo que nadie ha ganado hasta época, y posiblemente el Señor venga y nadie más lo gane. Ganó 3 copas mundiales de fútbol, soccer. En el 2009, por ejemplo, también tenemos al Sultan Kösen de Turquía. Él se convirtió en el hombre más alto del mundo, con una estatura de 2.43 metros, amados hermanos. También tenemos otro, el de la estadounidense Peggy Whitson. Se ha convertido ella, por cierto, en una inspiración para futuros astronautas, para realizar el mayor número de caminatas espaciales según los récords Guinness. También tenemos que Whitson, esta astronauta, ha pasado 665 días en el espacio, fuera de la Tierra, y ha realizado un total de 10 caminatas espaciales, con una duración total de haber caminado fuera del espacio 60 horas y 21 minutos que no caminó en el planeta Tierra. Caminó en el espacio, más de 60 horas en total, más de 10 caminatas, más de alrededor de 665 días. No son los únicos récords, por supuesto. En el libro aparecen más de 55,000 récords que se han registrado. Cada récord muy particular. Los récords describen las proezas, los logros, las características de las personas. Sin embargo, amados hermanos, ni una persona ha logrado hacer lo que Jesucristo nuestro Señor ha hecho para la gloria de su nombre. Aleluya. En todos los récords mundiales no hay un solo registro que haya alimentado a más de 10,000 personas utilizando 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Alabado sea Dios. Y por si fuera poco, le sobraron 2
Estás llenas de pan, aleluya. Solo Cristo hace milagros. Gloria a su nombre para siempre. Los 4 evangelios relatan este asombroso milagro, el milagro de la multiplicación de la comida. Y en esta maravillosa historia veremos 3 pasos para recibir un milagro de multiplicación. En primer lugar, reconozcamos que es imposible para nosotros. En segundo lugar, entreguemos a Jesús todo lo que tenemos. En tercer lugar, esperemos hasta que Jesús bendiga lo que tenemos, aleluya. ¿Cuáles son los pasos para recibir un milagro a la luz de la Escritura? En primer lugar, como decíamos, para recibir un milagro, reconozcamos que es imposible para nosotros. Dice el versículo 15 que leímos: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Tan solo el lugar rompía el protocolo de las reuniones. No era común que la gente, amado hermano, hiciera lo que Jesús había hecho. Los se reunían, por supuesto, en el templo, especialmente los pórticos, pórtico de Salomón y otros pórticos. Estaba el atrio de los hombres, el atrio de las mujeres y, por supuesto, el atrio de los sacerdotes en el templo. No cualquier persona podía ingresar al atrio de los sacerdotes. Tenía que ser, por supuesto, un sacerdote de la tribu de Leví y específicamente de la familia de Aarón. No, inclusive no podían ingresar a la parte central del templo, donde estaba el holocausto, donde estaba el altar de bronce, el lavacro de bronce, el lugar santo, el lugar santísimo, diferentes lugares destinados en la casa del Señor para los sacrificios y para la reunión de los judíos. De 600 años antes de Cristo aproximadamente, o en la diáspora, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por su capitán de la guardia, Nabuzaradán. Dice la Escritura que hubo 3 deportaciones. La primera ocurrió, gloria al Señor, en el año 605 antes de Cristo aproximadamente, cuando Nabucodonosor se llevó muchos nobles de la realeza del pueblo de Israel, entre ellos Daniel y sus 3 amigos, por cierto. Años después, 597 después de Cristo, se llevó 10,000 personas aproximadamente Nabucodonosor hacia Babilonia, cautivos por causa del pecado que habían hecho contra el Dios Todopoderoso, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios no tolera la maldad, no cierra los ojos ante el pecado, no esconde el pecado debajo de la alfombra. Por eso dice su palabra: sean santos porque yo soy santo. Alabado sea Dios. El Señor nos ha llamado a santidad, a hacer una nación santa, una nación que le busca, una nación que practica su palabra para la gloria de su nombre. Por eso el salmista escribió Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que no nomás los guardó en su mente de manera intelectual, porque muchas personas de manera intelectual conocen la Escritura, conocen textos bíblicos, se saben de memoria salmos, por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un conocimiento intelectual. Pero el salmista, Salmo 119, en ese acróstico del hebreo, por cierto, escribió: en mi corazón he guardado tus dichos. La palabra no es solamente para aprenderla intelectualmente, es para tenerla en el corazón, es para vivirla. La palabra transforma vidas, la palabra nos bendice, la palabra nos conduce, la palabra nos ilumina. No es cualquier libro, es el libro de Dios que tiene poder. Alabado sea Dios para siempre. Y cuando nos humillamos y cuando nos rendimos a la palabra, somos bendecidos y somos transformados para la gloria de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y ahora, amados hermanos, bueno, como decía, el pueblo de Israel entonces, estando en la cautividad en Babilonia, gloria al Señor, empezó a reunirse. Ya no había templo, ya había un lugar para el sacrificio, y además estaban lejos de Jerusalén, estaban en Babilonia, lo que es hoy Irak, amados hermanos. Y la Escritura nos dice con toda claridad que en la época de nuestro Señor Jesucristo había sinagogas, puntos de reunión. La historia nos enseña que estos lugares, las sinagogas, empezaron a formarse allá estando fuera de Jerusalén, en la cautividad en Babilonia. El requisito era tener 10 familias, 10 varones y sus familias, y se formaba una sinagoga. Allí se cantaba, allí se enseñaba, allí se oraba. Prácticamente casi la misma liturgia que hacemos los cristianos
en aquella época, aleluya. Pero Jesús hizo algo distinto. Sacó a la gente de las cuatro paredes, sacó a las personas del santuario, sacó a las personas de la sinagoga y los llevó al desierto. Aparte que no había sinagoga seguramente que cupiera tantas personas. Había 5,000 varones, dice la escritura, contando por supuesto a las damas, incluyendo a los niños. Pues imagínense, fácilmente algunos eruditos dicen que habían 15,000, 20,000 personas aproximadamente. Pero se los llevó al desierto, sin monitores, sin bocinas, sin micrófonos. Nuestro Señor Jesucristo enfrente de las personas y las personas enfrente de nuestro Señor Jesucristo. La gente quiere escuchar a nuestro maestro. No escondamos a Cristo en las cuatro paredes. Basta ya de que la iglesia metamos a Cristo y el evangelio solamente en cuatro paredes. Saquémoslos a las calles, aleluya. Saquémoslos a los hogares. Saquemos el evangelio a los centros de trabajo. Vayámonos a los lugares donde Jesús iba. Jesús iba al desierto. Allí, amados hermanos, había escorpiones, pero sobre todo estaba la presencia de Cristo presente para la gloria de su nombre, hablándoles ese mensaje de libertad, gloria a Dios para siempre. Se acercaron a sus discípulos y les dijeron: el lugar es desierto. Y en el desierto no hay tiendas. De aquella época, Walmart de aquella época, o ¿cómo se llama? El Monterrey, ¿verdad? O el Río Grande, o la tienda de su comunidad, ¿verdad? No había, amados hermanos, ni dinero para comprar, para acabar pronto. Señor, no nos bastaría ni 200 denarios para alimentar a toda esta gente. Imagínense, amados hermanos, encontré una panadería que hiciera pan y que lo hiciera rápido, porque la gente estaba hambrienta. Ya era noche, dice la escritura. No había manera, era imposible poder alimentar a aquellas personas. Aunque hubiera 3 panaderías allá a la vuelta de la esquina, que no era cierto porque era desierto, pero aunque hubiera panaderías, mis hermanos, era imposible que ellos lograran cocinar para más de 15,000 personas, por lo menos mitad de un pan para cada persona. Era humanamente imposible, financieramente también era imposible. Pero los discípulos tenían que reconocer, mis hermanos, que ellos no podían por sí mismos. Era imposible tener comida para tantas personas. Les pareció más lógico sugerir a Jesús que diera por terminada la reunión para que todos se fueran a buscar comida. Juan en su evangelio relata que Felipe le dijo a Jesús: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario, aproximadamente en el salario de un jornalero, equivale, amados hermanos, a 17 a 20,000 dólares aproximadamente. Y dijo: ni eso bastaría para alimentar a estas personas. Los discípulos reconocieron entonces, en primer lugar, que para ellos era imposible alimentar a todas las personas. Parece imposible llevar este evangelio, parece imposible que la gente escuche este evangelio, parece imposible que la iglesia prevalezca ante las ideologías de esta época, amados hermanos, pero para Dios nada hay imposible. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya, bendito sea su nombre. Aleluya. Nosotros no podemos hacer milagros, nosotros no podemos multiplicar los panes, no podemos multiplicar los peces, pero Jesús, el Dios que me salvó, mi Cristo, mi Salvador, mi Señor, mi Redentor, Él puede hacer milagros para la gloria de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Cristo todo lo puede. Lucas 1:37 dice la escritura: porque nada hay imposible para Dios. Y Lucas 18:27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Jeremías ya lo había profetizado. Jeremías 32:17, gloria a Dios. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Aleluya. Nosotros no podemos. Parece que las enfermedades aparentemente nos acaban. Parece que los problemas nos limitan, nos vinculamos, amados hermanos. Pero dice la escritura: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo difícil para mí. Aleluya. Amados hermanos, nada es difícil para nuestro Dios. Filipenses 4:13 también dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios para siempre. Entonces, para recibir la provisión divina, el milagro de Dios, tenemos que reconocer que nosotros no podemos.
No hay manera de vencer. La religión le pone una carga a las personas y les dice: sé buena persona, haz esto, haz esto, haz esto, pero por sí mismos. Y por nosotros no podemos. Necesitamos esa gracia del Señor. Por eso tantos cristianos que han vuelto atrás, mis hermanos, porque se dieron cuenta que nosotros no podemos. Somos carne, somos pecado. Amados hermanos, necesitamos esa gracia de Dios. Necesitamos esa presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones para vencer en su glorioso y santo nombre. Aleluya. La vida cristiana no se puede vivir por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Bendito su nombre para siempre. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, necesitamos a Dios, al Dios de todo consuelo, al Dios que nos levanta para la gloria de su nombre. Aleluya. Entonces, para recibir un milagro, con humildad reconozcamos que nosotros no podemos. Eso no significa que no hagamos nada. Eso no significa que nos pongamos a dormir. Señor, yo no puedo. Ay, me avisas cuando venga el milagro. Ay, me avisas, Señor. Aquí, otra cobijita. Ay, arriba. Una almohadita doble para el cuello. Mejor me la quito. Aquí, Señor, ay, me avisas, por favor, cuando venga el milagro. No necesito ir a tu casa, Señor, porque tú estás en todo lugar. Hasta teólogos se vuelven las personas, ¿verdad? Tú estás en todo lugar. Y si tú estás en todo lugar, me vas a escuchar si estoy aquí. Amados hermanos, orar por un milagro no significa que no hagamos nada. Amados hermanos, los seres humanos inventamos las lámparas, pero no podemos crear la luz. Podemos hacer trasplantes de corazón, pero no podemos crear corazones. Podemos regar los árboles, pero nosotros no producimos la lluvia. Podemos pintar las casas, pero no podemos pintar el cielo azul. Aleluya. Podemos fabricar computadoras, pero no podemos crear cerebros. Podemos fabricar y diseñar teléfonos celulares, pero no podemos hacer que los mudos hablen. Solo Jesucristo nuestro Señor hace milagros para la gloria de su nombre. A veces se nos olvida la iglesia de esta época que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que nada es imposible para Él. Amados hermanos, los dioses paganos no pueden ayudarnos, los dioses paganos no pueden vernos, los dioses paganos no pueden cargarnos, pero el Dios que predicamos, a Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador, Él sigue obrando en medio de su pueblo. Él sigue respondiendo necesidades, Él sigue haciendo milagros para la gloria de su nombre. Gloria a Dios para siempre. Para recibir un milagro, entreguemos a Jesús todo lo que tenemos. Gloria a Dios. Los discípulos entregaron sencillamente todo lo que tenían. Y hasta reconocieron: pero ¿qué es esto para tanta gente? Lucas 14:16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Los discípulos razonaban en lo natural, por supuesto, pero Jesucristo dependía de lo sobrenatural. Denles ustedes de comer. A veces pensamos, la iglesia de esta época, que la predicación del evangelio es solamente para unas cuantas personas. Hay muchos cristianos en el anonimato. Veamos la marcha del día de ayer, amados hermanos, y pensando en la cantidad de cristianos que tiene toda esta área metropolitana, no hubiéramos cabido en ese parque, en el downtown, en el centro de Dallas. Sencillamente hubiéramos tenido que llenar diferentes calles, amados hermanos. No juzgo, por supuesto, diferentes razones. Había que evaluar, que analizar qué pasó, amados hermanos. Sin embargo, si muchos cristianos quieren aparecer en el anonimato, se contentan con solamente ir a la casa de Dios y recibir un mensaje, pero en su casa ese mensaje no los ha transformado, ese mensaje no los ha cambiado, amados hermanos. Necesitamos entonces que el Espíritu Santo penetre nuestros corazones y el mensaje de Cristo cobre vida en nosotros para la gloria de su nombre. Aleluya. Queremos milagros, pero no queremos al Dios que hace los milagros. Queremos provisión, pero no queremos al Dios que hace las provisiones. Amados hermanos, nuestra vida, nuestros ojos están concentrados en las manos de Dios,
pero han dejado de concentrarse en el rostro de Dios. Moisés se concentró en el rostro de Dios. Por eso dice en Éxodo capítulo 33 versículo 18: te ruego que me muestres tu gloria. Que me motivó a Moisés, amados hermanos, buscar el rostro del Señor, buscar su gloria. Tenía un gran ministerio, tenía una grande congregación, tenía medios económicos asegurados, se puede decir. Había visto los milagros de Dios en el desierto, fue testigo de las 10 plagas que el Señor mandó en Egipto 1445 años antes de Cristo. Vio al Señor a través de una zarza que ardía y no se consumía. Escuchó la voz del Señor en esa zarza: Moisés, Moisés. Y él le respondió. No cualquier persona podía dar testimonio de que escuchó la voz de Dios. Moisés lo tenía todo, tenía la revelación. Era un hombre, amado hermano, capacitado por Dios para ese momento de la historia. Un hombre inteligente, un hombre criado 40 años en Egipto, por lo cual en aquella época, o traducirlo, en aquella época, mi hermano, tenía mínimo una licenciatura, una arquitectura, una ingeniería, un hombre sumamente preparado. Pero Dios lo tenía preparado para pastorear un pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, que iba a ser sacado de la esclavitud para la gloria de su santo nombre. Dios nos prepara para su presencia. Pero Moisés entendió que lo más importante, amados hermanos, no era el ministerio. Lo más importante no eran los milagros y las señales que él había hecho. Lo más importante es la presencia de Jehová de los ejércitos. Por eso él dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques, no me saques, no me saques de aquí. ¿Acaso, Malaya? Y amados hermanos, y Dios le dijo: mi ángel irá contigo. No te preocupes. En esta época cualquiera se contentaría con un ángel. Y poníamos el ángel en un pedestal. Vi un ángel. Y ese testimonio recorría todas las redes sociales. Porque ahora nos enfocamos en los milagros, no en el Dios que hace los milagros. Y ponemos ese ángel, actividad de la vida, como tu ministerio de vida y como tu testimonio de vida, cuando el ángel no es lo importante. Moisés lo entendió y le dijo: no, Señor, agradezco tu gentileza. Dicen en las palabras de esta época: agradezco tu gentileza, Señor, pero no, yo no me conformo con un ángel. Te quiero a ti. Si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. La gente en las congregaciones quiere salir con milagros, quiere salir con provisión, quiere salir con despensas, pero no quiere salir con la presencia de Dios en sus vidas. La gente quiere que Dios les supla sus necesidades. Antonio Cruz, en su libro Posmodernidad, de editorial CLIA, amados hermanos, él registra que estamos en una generación que busca un Dios filantrópico, un Dios generoso, un Dios que ayuda. Es como un Santo Claus moderno. Así tienen a Dios muchos en esta época. Un Santo Claus, un Dios Santo Claus que tiene las 2 manos llenas de regalos, dispuesto a bendecirnos aunque nos portemos mal durante el año. Es el Dios de esta época, un Dios utópico, un Dios no bíblico, un Dios que está al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de Dios. Un Dios esclavo de nosotros, esclavo de nuestras necesidades. Nos tiene que proveer porque para eso es Dios. Hasta nos enojamos con Dios cuando algo pasa en nuestra vida, como si Dios tuviera la culpa de la maldad de los seres humanos, amados hermanos. Pero Dios es justo, Dios es bueno, Dios es grandioso, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Y Dios se le reveló a Moisés, y el Señor se le reveló de tal manera que Moisés entendió el mensaje y se dio cuenta que lo importante no era el ministerio. ¡Qué ministerio tan impresionante! Cualquier ministro de esta época quisiera tener el ministerio de Moisés, amados hermanos, porque quieren ministerio, porque quieren fama, porque quieren likes en las redes sociales, porque quieren ser famosos, porque buscan congregarse y pastorear la mejor congregación y decir que hemos tenido el éxito. El éxito no depende de las almas que estamos pastoreando. El éxito no depende de nuestro carro, o no tenemos carro o casa, o no tenemos casa. De eso no depende el éxito de un ministerio. El éxito de un ministerio depende de la presencia del Señor en tu vida y de hacer la voluntad de Cristo en tu vida para la gloria de su nombre.
Gloria a Dios. El sistema de valores de esta época ha desvirtuado el evangelio. Mira que el cristiano es bendecido porque tiene esto, porque tiene aquello, porque tiene un gran santuario. Eso no se envidia por eso. Amados hermanos, el Señor en la iglesia en la Odisea, una iglesia que en aquel contexto, 90 al 96 después de Cristo, gloria a Dios, una iglesia que, amados hermanos, estaba en un lugar opulente, sistemáticamente y financieramente, de hecho, estaba bien dotada, tenía bastantes finanzas, tanto así que rechazaba la ayuda del César, especialmente cuando tenían calamidades. Y el Señor le dice: porque tú crees que eres rico, porque tú dices soy rico y no necesito nada. Y el Señor le dice: sin embargo, tú eres un desventurado, ciego, desnudo, porque para el cielo, amados hermanos, la riqueza que vale es el anhelo de nuestra alma por la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Que los que estamos aquí presentes, que los que escuchen este mensaje, seamos movidos a anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos un Salvador, necesitamos el Señor Todopoderoso en nuestras vidas, que nos conduzca a su presencia y que nos llene y que nos dé gozo y que nos dé paz para la gloria de su nombre. Fue glorioso ayer, amados hermanos, alabar al Señor con personas, como decía, que yo no conocía. Un varón hasta me abrazó, amados hermanos. Un varón afroamericano me abrazó y nos pusimos juntos a orar, juntos a buscar la presencia del Señor. Él no hablaba español y yo procuraba hablar mi inglés y orar juntamente con él para la gloria del Señor. Y me di cuenta que en el reino de los cielos no existe raza, no existen varones, ni existen hembras, dice la Escritura. Todos somos un solo pueblo en Jesucristo. Todos fuimos lavados con la misma sangre, algunos más morenitos, algunos más prietitos, algunos más blanquitos y flaquitos también, y lo que sea, amados hermanos, pero somos hijos de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Dios es grande, Dios nos ha salvado, y como ayer, amados hermanos, lo único que queríamos hacer es adorar al Dios Todopoderoso, a un Dios que no podíamos ver, pero sabíamos que ahí estaba con nosotros y que Él, su presencia se movió poderosamente para la gloria de su nombre. Hoy muchos no anhelan la presencia de Dios, anhelan las dádivas, y adoran también las dádivas, lo que Dios me dé, lo que voy a heredar, recibir mi necesidad. Pero no vemos a Jesús. Aquí dicen: si Jesús viniera, seguramente que nos arrepentiríamos. Ya ocurrió, igual la gente, la mayoría no se arrepintió, amados hermanos. Pero hoy tenemos el honor de predicar este glorioso mensaje, Dios para siempre. Y el Señor le dice a sus discípulos algo muy importante, aleluya. O sea que Él no permitió, mi hermano, que el paquete se le quedara a Él. Mandó el paquete para donde correspondía a sus discípulos y les dijo: denles ustedes de comer. ¿Se puede imaginar las intrigas de los discípulos? No me imagino, ¿verdad? Es que serán mortales como nosotros. Ay, mira el pastor, pues ¿de dónde vamos a agarrar? Que nos dé la tarjeta de la iglesia y entonces vamos. Porque todos piensan que la tarjeta de la iglesia siempre, de ahí agarremos todos. De ahí, hay fondo. En todas las congregaciones, ¿verdad? Y amados hermanos, pero el Señor dice: denles ustedes de comer. Jesucristo no nos pide lo que no podemos hacer. Aleluya. Por supuesto que lo humano no podían ellos. Jesús les está dando una gran lección, que tenían que depender de Él. Gloria a Dios para siempre. Cuando dependemos de Dios, Dios abre puertas para la gloria de su santo nombre. Pienso en la historia de Dietrich Bonhoeffer, un pastor, teólogo e inclusive mártir de la época de la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo su doctorado en teología en Alemania. Era alemán, de hecho, amados hermanos. Cuando surgieron las ideas nacionalistas y liberalistas, amado hermano, del partido nazi, fue de los varios ministros que se pronunció en contra de eso.
Dice la historia, su biografía, que en una ocasión predicó en una iglesia y predicó en contra de las cosas malas que estaba proclamando ese partido político. Y entonces muchos se levantaron en contra de él y empezaron a considerarlo pues para mal, a Dietrich Bonhoeffer. En su biografía dice que viajó a los Estados Unidos, fue impactado como en aquella época, estamos hablando de 1930 aproximadamente, fue impactado, amados hermanos, como la iglesia, aún en medio de persecución en Nueva York específicamente, estaba adorando a Dios con entera libertad. Había segregación racial en aquella época en los Estados Unidos de América, pero él acudió, dice su biografía, a iglesias afroamericanas, y cómo adoraban a Dios los hermanos afroamericanos. Le dijeron, quédate con nosotros por acá. Varios pastores se acercaron con él, quédate con nosotros. Un hombre, amados hermanos, teológicamente hablando, un erudito, el hermano, qué impresionantes libros ha escrito. He tenido la oportunidad de leer varios de sus libros de Dietrich Bonhoeffer, El precio de la gracia, La comunidad, Ética. Y amados hermanos, pues fíjese que acabo de adquirir para la gloria del Señor esos escritos que él escribió estando en la cárcel. 1943 al 1945 finalmente fue aprendido por el gobierno nazi. Tuvo la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos, pero él le dijo a los hermanos de Estados Unidos, no puedo quedarme, sería como un cobarde, porque yo no estoy a favor de lo que está pasando en mi país. ¿Cómo puedo quedarme y seguir predicando el evangelio desde acá? Tengo que ir a mi país. Y se fue a su país. Al poco tiempo, amados hermanos, se lo con otro grupo y siguió predicando. Tuvo que enseñar la palabra de Dios en la clandestinidad, tuvo que esconderse. Viajó en su país para dar clases bíblicas a los ministros que estaba preparando para el evangelio. Gloria a Dios para siempre. Dietrich Bonhoeffer, un hombre brillante en su pensamiento, amados hermanos, gloria a Dios para siempre. Finalmente fue aprehendido 1943 aproximadamente. Ya tenía una novia, se llamaba María, por cierto, y le empezó a escribir cartas a María. Dios le dio gracia con uno de los guardias que había ahí en la prisión, y entonces permitieron que las cartas fueran llevadas a su novia. Y no solamente llevó cartas para su novia, y su novia se llevaba cartas para los familiares, cartas para el familiar que se casó, y entre ellos ensayos académicos teológicos, hermanos amados. Y empezó a escribió acerca de la ética cristiana, escribió acerca de la situación en aquella época, teológicamente hablando, bíblicamente hablando. Escribió acerca de lo que se conoce como la teoría de la estupidez. También se puede traducir la teoría de la locura, amados hermanos, emocional e intelectual. Y escribió, amados hermanos, y en su propio prisión. 2 años estuvo. Dietrich Bonhoeffer, amados hermanos, no fue libre, faltando menos de un mes para que terminara la guerra, para cuando llegaron las fuerzas de los aliados a Berlín, finalmente derrotarlo, mis hermanos. Un mes antes aproximadamente, finalmente Dietrich Bonhoeffer, injustamente, porque no hubo un juicio justo hacia él, amados hermanos, pues fue llevado a la horca. Murió un siervo del Señor, un mártir, como muchos han muerto por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que me llama la atención, que el Señor les dijo, denle ustedes de comer, no importa dónde estés, hay pan que Dios te da para que compartas a los demás para la gloria de Dios. Alguien diría, se terminó el legado de Dietrich Bonhoeffer, nadie va a saber de él. Eso quisiera el diablo, amados hermanos. Pero miren nada más, no buscó un editorial para que lo pusiera en los libros, no buscó autopublicarse, amados hermanos, cuando los editoriales le dieron las puertas. No, nunca pensó a dónde iban a llegar sus escritos. Pero hoy en la mañana investigué y gracias a Dios pude adquirir digitalmente algunos de sus escritos donde él habla de estos temas bíblicos. Un hombre desde la prisión, sus escritos nos han bendecido a muchos pastores, muchos ministros y mucha parte de la iglesia. Denles ustedes de comer. Este hombre no pudo estar en las redes sociales, pero está en las redes sociales. Dietrich Bonhoeffer nunca lo supo, murió mártir, murió en la horca. Pero cuando tú mueres en Cristo, amado hermano, Dios te honra para la gloria de su santo nombre, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos, sea que muramos,
adoramos, somos del Señor, aleluya. No permitas que tu legado se vaya a la basura. Permite que Cristo te use para la gloria de su santo nombre. Seamos esos discípulos que impacten a su generación, que impacten a los que no conocemos. El Señor no viene antes. Aquellos que no vamos a conocer, que conozcan a Cristo, que Cristo es fiel, que Cristo es bueno, que Cristo salva, que Cristo viene, que Cristo sana, que Cristo bautiza para la gloria de su nombre. Denles ustedes de comer. Señor, escoge otros ministerios. Nosotros somos sencillamente 12 discípulos. Somos muy poquitos, Señor. 12 que somos para esta multitud. 12. Muchos jóvenes, inexpertos, sin dinero, sin capacidades académicas, muchos de ellos. Pescadores. Su griego no era pulido. Aunque escribió en el griego, por ejemplo, Pedro, aunque Pedro en la primera epístola le ayudó un escribiente, algunos dicen que fue Silvano, que le ayudó, amados. En la segunda epístola se dice que no tuvo la misma ayuda. Juan, en sus 3 epístolas universales, en Apocalipsis, en el Evangelio según San Juan, lo escribió en el griego. Un griego no tan pulido como el griego del apóstol Pablo, que escribió 3 epístolas, amados hermanos. O el griego de Lucas, que escribió Lucas y escribió el libro de los Hechos. Por supuesto, un libro más académico. Era un médico, Lucas. Amados hermanos, no importa. No importa tu nivel académico. No importa que tengas o no tengas dinero. Ustedes de comer. Señor, pero mi familia es alimentada por mi pastor. Es alimentada por ti. Dale de comer a tu familia. Haz un alto en la semana y bendice a tus hijos. Abre la palabra a tus nietos. Dios te los trae para que los hables de Jesús. Ese es el propósito. No que es otro propósito, por supuesto, para que los cargues así, les des besitos, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero para que les hables de Jesús. ¿Acaso denles ustedes de comer? Aparentemente no era posible que los discípulos alimentaran a una multitud tan grande, pero si confiaban en Jesucristo, el milagro iba a ocurrir. Eso es lo que quiere el Señor, que dependamos de Él. Alabado sea Dios para siempre. Cuando depende de las circunstancias y no de Dios, los milagros no ocurren. La gente se decepciona. Pero cuando dependemos de Dios y ese proyecto te lo ha dado Dios, Dios te va a abrir puerta, Dios te va a abrir camino y Dios te va a proveer para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, se desatan las bendiciones del cielo y los milagros empiezan a ocurrir. Grandes cosas han empezado con algo pequeño, amados hermanos, pero poniéndose a pequeño en las manos de Dios Todopoderoso. Aleluya. Y en tercer lugar, dice la Escritura, amados hermanos, ¿qué más necesitamos hacer para recibir un milagro de multiplicación? En tercer lugar, para recibir un milagro, esperemos hasta que Jesús bendiga lo que le entregamos a Él. Aleluya. Los discípulos repartieron la comida después que Jesús la bendijo. Dice el versículo 19: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Lo que Dios te ha dado tiene que pasar por las manos de Jesús. Y no solamente eso, tiene que ser bendecido por el Señor. Todas las áreas de tu vida necesitan la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que se precipitan, amados hermanos. He visto en el camino personas que se precipitan para agarrar un ministerio. Qué bueno que quieran servir a Dios en un ministerio. La Escritura dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Pero eso no depende de nosotros. El Señor escoge para la gloria de su nombre. El Señor escoge a cada uno con dones espirituales que nos van a bendecir al cuerpo de Cristo. Pero no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser evangelistas, no todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser profetas, ni tampoco maestros. Son dones que Dios da, porque eso nos
son los únicos 5 dones que están en la Escritura. Hay otros dones espirituales que el Espíritu Santo reparte para su iglesia, para la gloria y honra de su santo nombre. He visto en el camino como algunos se precipitan, no esperan la bendición de Dios. He visto como pseudo profetas se van en las congregaciones y le dice a un miembro de una iglesia lo que tiene que hacer. El miembro de la iglesia dice: Dios me lo dijo. Ni siquiera ora, ni siquiera ayuna, no busca la presencia de Dios, no busca la confirmación de Dios, no busca que Dios hable, porque Dios habla al corazón, porque Dios se revela a nosotros. Nuestro Dios no es un Dios muerto, Dios se revela, Dios nos habla. Si le buscas, lo vas a hallar, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Gloria a Dios para siempre. Personas que empiezan un ministerio, pretenden empezar un ministerio, amados hermanos, porque alguien se lo profetizó y esta persona se fue y se va con una soberbia diciendo: yo profeticé que aquel varón, aquella mujer para empezar el ministerio. No pidió confirmación, no pidió la bendición de Dios, no pidió la bendición de la iglesia, se desvinculó de la iglesia, se desvinculó del pastor. Algunos empezaron a indagar, a estudiar un poco la Escritura y se sintieron ya como pavorreales. Ya no cabían en la puerta, por eso dejaron de asistir, porque dejaron de caber, se enaltecieron, se pavonearon, como decimos en Chihuahua, amados hermanos, se pavonearon, no cabían en la calle, ya no podían saludar. Si saludaban, era así, para que le den besito en la mano, besito en la mano. Eran sus saludos ya, mi hermano. Se fue la humildad y con la humildad se fue la gracia. Ya no había gozo verdadero. Empezaron a ver a los demás como menores que ellos. Es que yo sí tengo revelación, es que usted no sabe, Dios me habló, es que Dios algo vio en mí. Es que Dios no ve nada en nosotros que valga la pena, amados hermanos. Es verdad que estamos hechos a la imago Dei, a la imagen de Dios en el latín, a la imago Dei, amados hermanos, pero no significa que nos merezcamos todas sus bendiciones. Es por gracia, para que nadie se gloríe, que lo merezcamos, amado hermano. Y entonces todo lo que Dios diga tiene que ser filtrado por Jesucristo. Hay personas que se cambian de congregaciones, mis amados hermanos, como el que se cambia de tienda. Ahora vamos a la otra tienda, ahora vamos a los chinitos, ahora vamos a los mexicans, ahora vamos a ahora vamos a esta como que está más americanizada, vámonos allá para sentirnos más de ojos azules. La gente se cambia de tienda, pero también se cambia de congregaciones, amados hermanos. No es sabio asistir a una congregación nomás porque está más cerquita. Necesita ser el Espíritu Santo quien dirija a la iglesia para la gloria de su nombre. Un lugar donde puedas crecer, un lugar donde te vayas a desarrollar, un lugar donde Dios te está preparando para tu ministerio en la iglesia local y más allá, para la gloria de su nombre. Una iglesia con visión, una iglesia con un propósito, una iglesia que no está a la deriva, una iglesia que se predique el evangelio completo para la gloria de Dios. Aleluya. Ahora no se predica de santidad, no se predica de pecado. Porque eso duele a la gente, duele a la carne y duele a los pastores carnales también, porque como ellos están en pecado, no son libres, no pueden hablar de pecado, porque en realidad no son libres, tienen pecados ocultos que no desean dejar y se convierten en legalistas porque hablan al pecador que se arrepienta cuando ellos mismos están inducidos al pecado. Pecados de soberbia, de orgullo, de vanagloria, de celos y envidia por aquel ministro que Dios está empezando a usar, por aquel ministro que se está preparando, por aquel ministro que hay algo en él, hay algo distinto. Y en vez de someternos a Cristo y humillarnos en su presencia y hacer equipo, empezamos a verlo como nuestro opositor. Nos convertimos entonces en verdugos en vez de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Tantas cosas malas que se hablan de la iglesia en esta época, amados hermanos. Tantos ministerios que se han difamados por personas que no les consta que algún malvado dijo por obra del demonio mismo, que algo de aquel pastor y aquella almita dejó de ir a esa iglesia por una mentira que dijo el diablo a través de una persona. Oh, amados hermanos, estamos en una época difícil, en una época donde la misma sociedad, como hemos platicado en este culto, amados hermanos, se ha vuelto necia, se ha vuelto tonta, lo contrario a ser sabia, lo contrario a inteligente. Pero dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y dice la Escritura, la inteligencia
es apartarse del mal. Alabado sea Dios. Aquí no participamos de chismes, aquí no participamos de difamaciones. Aquí, amado hermano, no le cerramos la puerta a alguien que verdaderamente venga a buscar el rostro del Señor. Aquí amamos a Dios, aquí amamos al prójimo. Son bienvenidas las personas. Queremos ayudarles, queremos bendecirles para la gloria de Dios. Aleluya. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, nótese, ellos se lo tienen que entregar. Porque una vez más la gente quiere no hacer nada. Que Dios me bendiga. Y hay personas, hermanos, que la están pasando mal y no quieren ir a la iglesia aún así. O quieren que lleven la ayuda a su casa. Me tocó después de la pandemia, hermano, que aún llevándosela a su casa, ni buscaban a Dios. Casi me ha tocado ver en mi corta vida personas que hasta batallas para ayudarlas. Porque, amados hermanos, no quieren de Dios. No quieren el mensaje de Cristo, amados hermanos. Casi le ruega, mire, agarra esta despensa. Ay, son latas. Impresionante. Se les está ayudando. Bueno, compártelas al vecino. Compártelas, pero agradece a Cristo que Dios está bendiciendo para la gloria de su nombre. Y la gente quiere la bendición de Dios, pero sin hacer nada. Señor, dame un trabajo. Y ahí está, le están llamando. Están las redes sociales. Necesitamos trabajo. No, que sea el Señor, que sea el Señor, que sea el Señor. Dios está orando. Y ellos tuvieron que llevar los 5 panes y los 2 peces a Jesús de Nazaret. Señor, te entrego mi vida. Te entrego todo lo que tengo, te entrego lo que soy. ¿A quienes le entregan? Dicen que su corazón, pero no le entregan su cartera. Quieren un trabajo, pero no quieren serle fiel a Dios y ser generosos en la obra de Dios. Quieren que Dios haga grandes cosas, pero no hacen nada por el Señor. Y dice la Biblia, cuando ellos le trajeron los 2 panes y los peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y los regresó. O sea que así es el estilo entonces del Señor. Nosotros se lo damos lo que tenemos. Nos ponemos en sus manos. El Señor bendice lo que tenemos. Y el Señor nos lo regresa para que alimentemos a las personas. Todo lo que Dios da, todo tu conocimiento de griego, de hebreo, de arameo, de teología, de historia, eclesiología, cristología, neumatología, amarteología, soteriología, todo lo que Dios te da es para que se lo entregues a Jesús de Nazaret. Y cuando se lo entregas a Él, dice la Escritura que Él bendice y levanta los ojos al cielo. Y el Señor le dice, eso que tienes, ese conocimiento de Cristo, ese gozo en tu alma, entonces Dios te lo regresa para que puedas alimentar a otros, bendecir a otros. La iglesia que ya no da nada es porque no ha entregado nada. La iglesia que no tiene nada para dar es porque no ha entregado nada al Señor. Los cristianos que no tienen nada para decir es porque no han entregado nada al Señor. Aleluya. Si queremos recibir un milagro de multiplicación, todo lo que tenemos, aunque sea poco, debemos entregarlo a Jesucristo para que Él lo bendiga. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Lucas 14:20 dice la Escritura: y comieron todos. Y qué tremendo, hermanos. Y se saciaron. Muchos ven esto, pero no vieron el proceso. El proceso de la bendición. El proceso de morir, de reconocer que eres nada y que no puedes, que lo has intentado pero no puedes, y lo traes en las manos del Señor. Y dice, se saciaron, hermanos. Qué impresionante. Comieron hasta que ya Señor, gracias Pedro, it's enough, estoy bien, estoy full, estoy bien, gracias, ándale un poquito. Llegó Felipe, no Felipe, por favor, ya pecaría si como otro pedazo de pescado, así estoy bien ya, gracias, thank you, you're very kind, thank you so much. Amados hermanos, y dice la Escritura, Señor no es desperdiciado. Fíjense nomás la capacidad administrativa del Señor. Como Él no es desperdiciado, lo que sobró los pedazos, le dijo, recojan los pedazos, y fueron, 12 cestas llenas. Todo lo que Jesús toca
es bendecido con un milagro. Gloria a Dios para siempre. Creo con todo mi corazón, bendito sea Dios, que Dios va a tocar nuestras vidas y las está tocando hoy para la gloria de su nombre. Y que vamos a ser de bendición para muchos. Levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y los discípulos, y los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús tocó y bendijo los 5 panes y los 2 peces y ocurrió el milagro. Jesús tocó al ciego y recibió la vista. Jesús fue tocado por una mujer y recibió la sanidad de la hemorragia. En Genezaret todos los que tocaron a Jesús, dice Mateo, fueron sanados. Lo que Jesús toca recibe un milagro. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Hemos visto 3 pasos para recibir un milagro. Número 1, reconocer que es imposible para nosotros. 2, entregar a Jesús lo que tenemos. 3, esperar a que Jesús bendiga lo que le entregamos a Él. Gloria a Dios para siempre. Puestos de pie, amados hermanos, en este momento. Gloria a Dios para siempre.